¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Es una alegría para mí saludarlos nuevamente en un día domingo, un día especial para poder alabar a nuestro Dios todos juntos, para estudiar la palabra también todos juntos. Y especialmente queremos saludar hoy día a la iglesia en Santiago de Chile, a todos nuestros hermanos allá que se están conectando también junto con nosotros. Estamos tan agradecidos de poder compartir este servicio hoy día en conjunto con las iglesias allá en Chile y también con nuestra amada iglesia aquí en Santa Cruz y en Cochabamba. Por favor, acompáñenme en una oración y vamos a entrar al sermón de esta mañana. Padre, buenos días, queremos saludarte. Te agradecemos, Señor, por este día nuevo que nos das. Te agradecemos, Señor, por estar conectados con nuestros hermanos también ahora mismo, Señor, a través de la internet. Te damos gracias, Señor, por permitirnos este momento tan especial y al mismo tiempo te damos gracias por poder estudiar tu palabra, por poder aprender de ella y por poder profundizar mucho más, Señor, en lo que las Escrituras dicen y quieren transmitirnos también esta mañana. Te oro, Señor, que me uses a mí, Padre, ahora para transmitir el mensaje y también que uses de una manera poderosa tu palabra, Señor, para que toque nuestros corazones y nos ayude a cambiar y a vivir de la manera en que a ti te agrada. Gracias, Señor, te amamos y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hace poco más de 16 años probablemente, cuando mi esposa y yo todavía vivíamos en Chile, recién estábamos empezando a tener una amistad, diría yo, ni siquiera enamorábamos o pololeábamos, como se dice allá en Chile. Y ocurrió que en ese periodo de tiempo, mi esposa y yo y otros hermanos, David Hernández, Patricia Márquez y otros también que estaban con nosotros, empezamos a trabajar en una radio en San Bernardo, en una comuna allá en Chile, en Santiago. Y dentro de todo lo que empezamos a hacer, se nos ocurrió la idea de poder tener una conferencia para invitar a nuestros amigos y a todos los vecinos que también vivían por ahí en la zona. Y después de orar, después de conversar con todos los hermanos, uno de ellos consiguió una sede social o un centro social ahí en San Bernardo. Y bueno, tomamos la decisión de empezar a trabajar para realizar una campaña evangelística y tener nuestra primera conferencia. Ocurrió que le pusimos como título a nuestra conferencia, ¿qué quieres que haga por ti? Y esta mañana, la verdad es que quisiera compartir con todos nosotros algo que está relacionado también con esta pregunta y que está relacionado especialmente con un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, especialmente en el capítulo 18. Así que, por favor, si me acompaña usted a Lucas capítulo 18, vamos a estar leyendo algunos versículos acá, especialmente acerca de una de las sanidades o de los milagros que Jesús hizo con una persona, con un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino. Pero antes de ir ahí, quiero darle un poquitito de contexto acerca de lo que está pasando aquí en Lucas 18. Poco antes, en el capítulo 17, a partir de la mitad del capítulo 17, aproximadamente en el versículo 20 hasta el versículo 37, Jesús está hablando a los fariseos y también hablando a sus discípulos acerca de la segunda venida de Cristo, cuando Él va a venir en juicio a juzgar, valga la redundancia, a todos nosotros. Y ese momento iba a ser tan fuerte porque Jesús está hablando acerca de lo que iba a ocurrir y de lo que va a ocurrir cuando Él regrese también por todos nosotros. Entonces, la mitad del capítulo 17 aborda este concepto de la segunda venida. Así que imagínense un poco el ambiente que se estaba generando en la mente de los discípulos. Más adelante, en el capítulo 18, Jesús empieza a hablar a los discípulos también, especialmente en el versículo 1, para animarlos a no dejar de orar, sino que a orar de una manera persistente. Y les cuento una parábola, ¿no? A partir del capítulo 18, Jesús empieza a contarle algunas parábolas a sus discípulos para que entiendan la importancia de orar sin desmayar. Lucas utiliza la palabra desmayar, no desistir, se refiere también a esta palabra. Desde el griego se traduce como no desistir, como seguir adelante, seguir perseverando. Entonces, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, le cuenta esta parábola de la viuda insistente, y probablemente usted ha leído muchas veces acerca de esta parábola, porque se usa mucho para ayudarnos a nosotros a tener una persistencia en nuestra oración. Entonces Jesús les cuenta esta parábola y comienza diciendo en el versículo 1 de Lucas 18, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse.
En la versión Reina Valera se nos dice que Jesús utilizó la palabra necesitan o necesidad para mostrarle la necesidad de orar sin desmayar. Y es muy importante para nosotros considerar la necesidad de orar, porque en mi opinión, todo este capítulo 18 y parte del capítulo 19 también es una respuesta a las oraciones de las personas que están queriendo acercarse al Señor, pero al mismo tiempo habla acerca de la actitud con que deberíamos acercarnos al Señor, porque Jesús menciona además en el mismo capítulo la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, que probablemente también usted la ha leído. Entonces esta parábola es tan intensa porque muestra las dos caras de lo que podríamos llamar nosotros la vida religiosa o el mundo religioso. Por un lado muestra a un fariseo completamente confiado en sí mismo, y de hecho la escritura, hablando Jesús en el versículo 9, dice que esta parábola se refiere especialmente a los que confiaban en sí mismos. Y bueno, al avanzar en la parábola notamos que Jesús dice que dos hombres van a orar al templo, ambos hombres se levantan seguramente esa mañana dispuestos para ir a orar al Señor y se van al templo, empiezan a orar, pero ambos tienen una actitud diferente. Por un lado, el fariseo, dice la escritura, oraba para sí mismo, es decir, tenía una actitud introspectiva. Él estaba de alguna manera hablando con Dios, pero no necesariamente con Dios, con nuestro Dios, sino que más bien él hablaba consigo mismo, porque dice el versículo 11, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Este hombre no estaba hablando con Dios realmente, estaba hablando consigo mismo, y por medio de lo que decía iba hablándole a Dios acerca de todo lo que él hacía para agradarle, ¿no? Dice, se puso a orar consigo mismo y dijo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Inmediatamente el fariseo se comparó con otros hombres, y cuando él empieza a hablar de los otros hombres, dice, no soy como otros hombres, no soy un ladrón, no soy un malhechor, ni soy un adúltero. Y al mismo tiempo dice, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Y él empieza a hablar acerca de este hombre recaudador de impuestos, que era básicamente un enemigo de los judíos, porque se había dado vuelta, ¿no? La mayoría de nosotros sabemos que los cobradores de impuestos eran judíos que se habían dado vuelta y habían empezado a servir a Roma, cobrando impuestos, pero no solamente cobrando, sino que además se transformaron en ladrones, porque cobraban de más los impuestos a las personas que iban a pagar. Entonces, para los judíos, los cobradores de impuestos eran gente malvada, pero eran más malvados que los mismos pecadores, porque fíjese que el fariseo hizo una lista aquí. Puso en primer lugar a los ladrones, en segundo lugar a los malhechores, en tercer lugar a los adúlteros, y en cuarto lugar puso al cobrador de impuestos. Entonces, la verdad es que ambos hombres fueron a orar, pero ambos hombres tenían una actitud diferente hacia Dios y también recibieron una respuesta distinta de parte de Dios. Entonces, vamos viendo que antes de entrar a la escritura que queremos tocar en Lucas 18, versos 35 al 43, el contexto nos habla de un ambiente que se está generando, primero, en la mente de los discípulos y también en las personas que están escuchando al Señor, porque fíjese que Jesús está hablando con sus discípulos y está hablando a las personas que eran religiosas en ese tiempo. Así que vemos que en primer lugar está hablando de la segunda venida en la mitad del capítulo 17. A partir del versículo 1 en el capítulo 18, Jesús empieza a hablar acerca de la importancia, de la necesidad de orar persistentemente o sin desmayar. Y esto se va a relacionar, escúcheme usted, se va a relacionar mucho con el milagro que Jesús hace entre los versículos que vamos a estar leyendo, 35 al 43. Porque la persona que está orando y que recibe la bendición del Señor por medio de un milagro que Él hace, estaba orando de una manera persistente, es decir, en ese hombre se va a cumplir también lo que Jesús le está pidiendo a los discípulos en el versículo 1 del capítulo 18. Entonces vamos viendo estas lecciones de oración. Vamos viendo que hay un pensamiento en los discípulos que está un poco tenso todo lo que está ocurriendo, porque Jesús les habla de la segunda venida para ayudarles a contrarrestar también sus pensamientos negativos o su angustia. Jesús les dice que deben orar siempre, sin desmayar. Deben estar preparados siempre en oración, esperando el momento en que Jesús llegue. Por otro lado, les habla acerca de la actitud que agrada a Dios en la oración, porque muestra a un fariseo que ora para sí mismo, que muestra sus credenciales delante de Dios, porque le dice al Señor, yo no soy como estos pecadores. Además dice, ayuno 2 veces a la semana, doy la 10ª parte de lo que recibo. Entonces el hombre estaba tan seguro
de quién era delante de Dios. Tenía tanta certeza de que por lo que él hacía y por las cosas en las cuales no estaba involucrado, él era mejor que todos los demás. Entonces, se pone de alguna manera por encima de todas las otras personas que no eran como él. En cambio, dice la Escritura, el cobrador de impuestos no se atrevía a levantar la cara. Él no se atrevía a levantar los ojos porque se daba cuenta del tipo de persona que era. Dice la Escritura en el verso 13, en cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Fíjese en el contraste que Jesús muestra en estos dos hombres que fueron al templo a orar. Eran dos hombres, eran dos personas comunes y corrientes, pero que se diferenciaban en la actitud de su corazón. Por un lado, Jesús nos dice que esta viuda insistente empezó a reclamar y a pedir tanto al juez que el juez se cansó y de tanto escucharla decidió otorgarle lo que esta señora, lo que esta mujer le pedía. Jesús termina diciendo ahí que ¿acaso Dios no va a contestar más rápidamente a nosotros que pedimos al Señor? Pues claro, va a contestar más rápidamente a nosotros porque estamos pidiendo de manera insistente, al igual que esta viuda lo hace. Y también nos muestra en la comparación entre el fariseo y el cobrador de impuestos que Jesús, que Dios, mira con agrado a las personas que tienen un corazón quebrantado delante de Él y que se reconocen a sí mismos como personas en bancarrota espiritual. Más adelante se nos va mostrando cómo Jesús toma a los niños también. Dice la Escritura que llevaban niños o llevaban a los niños para que Jesús les pusiera las manos o los tocara. Y fíjese que los discípulos se habían inquietado por esto y estaban un poco intranquilos. De hecho, se molestan porque los padres traen a sus hijos para que Jesús los toque. Jesús les dice en el versículo 16, pero Jesús llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él. Nuevamente, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan esta mañana, Jesús hace una comparación entre el corazón perverso y pecaminoso de muchos de nosotros los adultos versus el corazón que Dios quiere ver, que Dios quiere experimentar en nosotros cuando abre las puertas para que podamos entrar al cielo. Así que nos vamos dando cuenta que esta oración de la que Jesús habla, que esta actitud persistente en la oración, que esta actitud no religiosa en la oración es la que va a mover el corazón del Señor a escuchar también la petición del hombre ciego, del cual vamos a hablar en unos segundos. Más adelante, y haciendo un poco de contexto nuevamente y un resumen de todo el capítulo 18, se nos dice que había un dirigente, un hombre rico, se nos dice en otros lugares de las Escrituras, que se acercó a Jesús y le preguntó qué era lo que él tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Maestro bueno, le dijo, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, y ese es Dios. Ya sabe los mandamientos, le dijo. Y el hombre le contestó, haciendo un resumen a todo lo que pasa aquí, el hombre le contestó, todo eso lo he cumplido desde que era niño. Entonces el hombre era un hombre devoto a la ley, era un hombre que llevaba la ley de acuerdo a lo que ella decía y vivía conforme a ella. Sin embargo, Jesús le dice, pero amigo, te falta hacer algo. Puede que estés cumpliendo con toda la ley, pero algo te falta. Y nuevamente Jesús apela al corazón de este hombre, porque lo que le dice es tremendamente fuerte. Le dice, todavía te hace falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y así tendrás tesoro en el cielo. Vende todo lo que tiene. El hombre cumplía la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. El hombre creía conocer a Dios, pero su vida estaba completamente apartada de lo que Dios quería que le hiciera. Cuando el hombre oyó esto, dice la Escritura, se entristeció muchísimo, pues era muy rico. Al verlo afligido, Jesús comentó qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y fíjese que nuevamente vemos cómo Jesús está apelando a la actitud que hay en el corazón. Llegando aquí, Jesús ha parado un poco de hablar acerca de la actitud del corazón y nuevamente empieza a hablar con los discípulos un mensaje profundo para sus vidas y que tiene que ver también con el sacrificio que él iba a realizar poco tiempo después. Versículos 31 al 34 nos mencionan cómo Jesús aparta nuevamente a los 12, los aparta para hablar con ellos y les dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén
donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles. Se burlarán de él, lo insultarán, lo escupirán y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. Obviamente, Jesús estaba hablando verdades que estos hombres todavía no alcanzaban a entender. Ya llevaban varios años con él, pero aún no comprendían ni entendían lo que las escrituras realmente hablaban de Jesús. Solo cuando Jesús fue crucificado y resucitó, ellos realmente vinieron a entender de qué era lo que Jesús les hablaba o les había hablado durante esos 3 años. Pero aquí vemos entonces el contexto de lo que está ocurriendo poco antes de entrar al pasaje que queremos compartir esta mañana. Entonces, Jesús está hablando acerca de la importancia de orar, de cómo la oración persistente nos va a ayudar a nosotros a tener fe, a tener calma, a estar tranquilos, aún en medio de los obstáculos. Cómo nuestra oración de fe puede mostrar también la actitud que a Dios le agrada, la actitud que Dios quiere en nosotros y que nos permite también estar en buenos términos con Él. También nos habla acerca de lo difícil que es para una persona religiosa tener la actitud correcta delante de Dios y de lo importante que es tener la actitud sencilla, simple, como los niños, para agradar a Dios y así poder entrar en el reino. Lea conmigo, por favor. Vamos a ir al versículo 35. Se nos dice así: sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino, pidiendo limosna. Cuando oyó la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le dijeron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte. Y esto es muy importante para nosotros esta mañana, porque dice la Escritura que el hombre este se dio cuenta o escuchó que Jesús de Nazaret estaba pasando. Entonces empezó a gritar. Pero como no le escuchaban y porque como la gente también lo hacía callar, este hombre, dice la Escritura, se puso a gritar aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver, le dijo el ciego. Recibe la vista, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús, y todos los que vieron esto daban alabanza a Dios. Al comenzar nuestro sermón de esta mañana, le comenté que hace por lo menos 16 años mi esposa y yo y otros hermanos hicimos una conferencia evangelística en un lugar de la ciudad de Santiago. Bueno, a esa conferencia le titulamos ¿qué quieres que haga por ti? Recuerdo que fue mi primer sermón predicado en ese tiempo. Y la verdad es que lo que más me llamó la atención de este pasaje es lo que Jesús le pregunta al ciego. Es la manera en que Jesús se acerca a él. Y durante estas 3 semanas le puedo decir, he estado meditando tan profundamente en esta pregunta, hasta el punto que tuve que cambiar todo mi sermón, producto de que esta pregunta ha traído un conflicto a mi mente tan grande que me ha llevado a estar emocionado, animado, pero al mismo tiempo angustiado, decepcionado de mí mismo como persona, por muchas cosas que les voy a compartir esta mañana. Hicimos esa conferencia pensando en esta pregunta, pero nunca pensé que después de tantos años iba a volver a poner mi mente y mi atención en este pasaje y especialmente en esta pregunta, y nunca pensé que esta pregunta iba a tratar tan fuertemente mi orgullo, mi egoísmo, mi propio corazón. Y es que al tratar mi orgullo y mi egoísmo, Dios está tratando también mi actitud. Y todo el capítulo está hablando acerca de la actitud. De hecho, un poco más adelante, incluso en el capítulo 19, cuando habla de Zaqueo, vemos cómo la actitud de ese hombre fue transformada profundamente por un encuentro con el Señor. Pero fíjese, Jesús le pregunta a este ciego, ¿qué quieres que haga por ti?
Recuerdo que esa pregunta confrontó mi corazón hace más de 16 años y me hizo pensar el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, especialmente por el ciego en ese momento. Especialmente por el ciego. Dios fue capaz de detenerse en su caminar, en su día ajetreado. Dios fue capaz de dejar a un lado sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, para hacer un alto en el camino y poner atención a un hombre al que nadie más atendía. Era un mendigo, era un ciego. En esos tiempos, un ciego, un mendigo, valía cero para la sociedad. Era alguien que estaba sentado en el camino, que no trabajaba, que no producía, que no hacía más que ocupar aire, espacio en el lugar donde se sentaba. Y probablemente mucha gente lo veía todos los días porque el hombre se levantaba temprano por la mañana, se iba a lo que él consideraba su trabajo, que era pedir limosnas en algún lugar de la ciudad. Probablemente una de las carreteras o de las calles con mucha afluencia para poder recibir un poco más de dinero. Y ese día, el ciego escuchó que algo estaba ocurriendo. Había alboroto alrededor suyo. Muchas personas iban a Jerusalén y había alboroto, pero más alboroto que otros días. Entonces el ciego, que era ciego pero no tonto, preguntó, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ocurre que hay tanto alboroto? Y le dijeron, es que Jesús de Nazaret está pasando. Y obviamente el ciego había escuchado hablar de Jesús. El ciego había escuchado que este Señor, que este Jesús había resucitado a Lázaro, que había sanado a otros ciegos también, que le había devuelto la vista a otras personas, que había expulsado demonios porque Jesús era famoso en todos los lugares en ese tiempo. Así que al escuchar que Jesús estaba pasando por el camino donde él estaba, gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero al ver que la gente lo apretujaba y lo empujaba para que no hablara más, el ciego empezó a gritar más fuerte. Y Lucas nos dice que empezó a gritar más fuerte. Cuando vio que la gente quería hacerlo callar, la escritura nos dice, pero él se puso a gritar aún más fuerte. Y es que el deseo de ser sanado, mis queridos hermanos, el deseo de poder ver lo que nunca pudo ver, la esperanza que tenía en que solamente Jesús le iba a poder sanar era tan grande en este hombre que no importó el obstáculo, no importó las manos que se pusieron en su boca, el odio de la gente que lo hacía callar, tal vez los puntapiés que recibió, los empujones que recibió. Él quería que Jesús lo escuchara, él quería que Jesús lo sanara. Y esto es muy importante para nosotros, es muy importante. Porque tal vez muchos de los que hoy están escuchando se encuentran también como este hombre ciego, sin poder ver a Jesús, pero queriendo experimentar una relación con Él. Quizás usted que nos está escuchando esta mañana se encuentra ansioso de poder recibir perdón, de poder arreglarse con Dios. Tal vez está tan cargado en su vida que necesita que Jesús se acerque por un momento a su vida y le dé paz. Quizás usted está esperando el llamado, quizás usted está esperando que alguien le diga que hay una oportunidad para su vida. Tal vez está consumido en el pecado, en la culpa, en el odio, en la falta de perdón. Yo no sé en qué lugar se encuentra usted de su vida, pero lo que sí sé es que yo, al igual que el ciego y al igual que muchos de los que hoy nos están mirando, en un momento de nuestro caminar nos encontramos sentados a la orilla del camino sin saber qué hacer, sin saber a quién ir, sin tener recursos para poder seguir adelante, ansiosos de que alguien nos tienda la mano y nos diga, ven, todo va a estar bien. Y eso, mi querido amigo, es lo que Jesús quiere hacer por usted esta mañana. Jesús puede estar caminando hoy día muy cerca suyo y lo único que tiene que hacer es clamar al Señor, es orar a Dios, es decirle al Señor que escuche su sufrimiento, que escuche su clamor, que se detenga en un momento para atenderle y ayudarlo. El ciego sabía que solamente Cristo podía sanar su enfermedad. Así que no se quedó callado. Gritó y gritó aún más fuerte hasta que Jesús lo escuchó y se detuvo. La escritura dice, Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sabe? Cuando
Cada vez que pienso, y ahora más que he estudiado tanto este pasaje, pero cada vez que pienso en esta pregunta que Jesús le hace al ciego, me hace ver el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Todas estas escrituras que hablan del amor de Cristo, del amor de Dios, tienen sentido cada vez más para mí cuando veo lo que Jesús hace en esta simple pregunta. Claro, cuando la leemos es una pregunta simple. ¿Qué quieres que haga por ti? Probablemente muchos de nosotros podríamos decirle a alguien también, ¿qué quieres que haga por ti? Pues déjeme decirle algo. Desde hace ya probablemente 3 semanas, como le decía, estaba orando y meditando y preguntándole a Dios qué quería que yo enseñara esta mañana. Y Él me llevó directamente a este capítulo 18, versos 35 al 43. Me hizo notar todo lo que está pasando acá. Pero aparte de todas las lecciones que he aprendido acerca de la oración, y algunas de ellas se las voy a compartir también hoy día, lo que más confrontó mi corazón y mi actitud, porque ya le he dicho que este pasaje y todo el capítulo está hablando también a nuestra actitud religiosa o cristiana, es esta pregunta tan simple. Estas 6 palabras que han trastornado mi vida, déjeme decírselo abiertamente, han trastornado mi vida desde que las empecé a leer. Fíjese que esta pregunta de 6 palabras es tan profunda porque cuando la empecé a leer hace unas semanas atrás, tomé la decisión de que yo le iba a preguntar a la gente, ¿qué quieres que haga por ti? Y le dije a Dios, Señor, este es un gran desafío para mí, entonces voy a empezar a partir de ahora a preguntarle a las personas, ¿qué quieres que haga por ti? Y estaba tan animado, le cuento, estaba tan animado, tan deseoso de hablar con la gente, que dije, bueno, antes de hablar con la gente voy a empezar por mi familia. Entonces tomé la decisión de hablar con mi familia y empezar a preguntarle a cada uno, ¿qué quieres que haga por ti? Recuerdo que venía caminando hacia el living de nuestro departamento y en ese momento venía saliendo mi hijo menor de su cuarto. Entonces pensé, esta es la oportunidad para decirle a mi hijo, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces empecé a pensar en todo eso, pero fíjese que a medida que iba pensando en la pregunta, al mismo tiempo iba condicionando la respuesta. Por eso le digo que esta pregunta realmente ha trastornado mi vida. Cuando me iba acercando a mi hijo y le iba a preguntar qué quieres que haga por ti, a medida que las palabras iban queriendo salir de mi boca, mi lengua las trancaba. Mi corazón las retenía, mi mente me hacía reflexionar rápidamente, en cuestión de segundos. Empecé a pensar, ¿estás seguro que vas a preguntar a tu hijo qué quieres que haga por ti? Porque, ¿y si te pide que jueguen? Ya sabes todo el trabajo que tienes que hacer. Entonces empecé a pensar, bueno, le voy a preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? Pero si me pide que juegue, no sé si voy a poder hacerlo ahora porque tengo mucho trabajo. O si me pide algo que no puedo hacer ahora, ¿cómo lo voy a cumplir? Y empecé a cuestionar y a cuestionar la pregunta hasta que llegué a mi hijo y le dije, ¿qué quieres? No fui capaz de decirle, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Y sabe por qué no fui capaz de decirle qué quieres que haga por ti? Porque entendí el gran compromiso que significa para mí, no el preguntarle a mi hijo qué quiere que haga por él, porque lo que me iba a pedir probablemente iba a cuestionar mi egoísmo, pero lo que implicaba para mí preguntarle a cada persona con la que yo me relaciono, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Usted alguna vez ha sido puesto en su lugar? Porque se pasó de la raya y viene alguien y lo pone en su lugar, lo enfrenta y le dice lo que hiciste estuvo mal. Y usted siente esa vergüenza por haber metido la pata. Pues Dios me puso en mi lugar. Dios me puso en mi lugar, me dejó intentar hacer algo. Me dejó intentar ser como Jesús en esta actitud. Me dejó probar. Pero al mismo tiempo me hizo notar mi gran cantidad de orgullo, mi gran cantidad de egoísmo y todo lo que me falta por crecer para llegar a ser un poco como el Señor.
Si alguna vez le han puesto en su lugar, entonces puede identificar la humillación que yo sentí al darme cuenta que no podría ni siquiera cumplir con un pequeño requerimiento de mi hijo sin condicionar mi respuesta. Mientras veía a mi hijo, en mi mente estaba la lucha entre mi egoísmo y la compasión de Dios. Cuando le iba a preguntar a mi hijo la dichosa pregunta, mi lengua no quiso dejar salir todas las palabras, así que solamente le dije, ¿qué quieres? Y dentro de mí rogaba que no me pidiera algo que yo no quisiera darle. Ojalá que no me pida que juguemos, como le decía yo, porque tengo mucho trabajo. Y si me pide que veamos televisión o algo que me comprometa el tiempo, toda esta experiencia, mis queridos hermanos, me hizo pensar y repensar esa decisión que había tomado delante de Dios. Me hizo ver como un necio. Me hizo notar mi falta de compromiso y al mismo tiempo me hizo mirar el gran compromiso que el Señor tiene con nosotros. Porque esta pregunta simple de 6 palabras implica muchísimo de Jesús hacia nosotros. Una lección que aprendí de este momento es que verdaderamente es imposible para un ser humano igualar la compasión y el compromiso que Jesús tiene con cada uno de nosotros. Podemos traducir la palabra griega para la compasión. Podemos explicar, como muchas veces lo he hecho, acerca de cómo se siente la compasión en las entrañas, porque está relacionado con eso. El dolor que Jesús probablemente sentía en sus entrañas al mirar a la gente que tanto lo necesitaba. Pero más allá de una explicación, más allá de poder sentir un porcentaje de la compasión que Cristo siente por nosotros, somos incapaces de poder considerar todo lo que Él siente, todo el amor que siente, todo el compromiso que tiene hacia usted, hacia mí y hacia cada persona en esta tierra. Esta pregunta habla de lo que Jesús quiere darnos a nosotros, sin condiciones. Jesús no le puso condiciones al ciego. Él no le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Pero que no me tome mucho tiempo, que no me quite mucha energía. No, él le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le dijo, quiero ver, y Jesús lo sanó. ¿Sabe? Su compasión por nosotros es tan grande que le permite a Jesús olvidarse de sí mismo para detenerse y sanarnos. Jesús nunca está tan ocupado para atendernos a nosotros. Jesús nunca tiene una agenda tan llena de actividades como para no detenerse en el camino y atender a alguien que le pide y le clama con fe que lo sane. Dice la Escritura que Jesús le dio la vista y además le dijo, tu fe te ha sanado. Y el hombre al instante recobró la vista y siguió a Jesús. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, recibimos las bendiciones de Dios? Las recibimos después de orar, porque muchos de nosotros los cristianos hemos recibido bendición tras bendición, gracia sobre gracia. Pero muchas veces somos como esa historia de los 10 leprosos donde fueron sanados, pero solo uno volvió a agradecer al Señor. Hermanos, es tan increíble la compasión de Dios, es tan grande su compromiso con nosotros, que no rechaza al que le pide que haga algo por él, a pesar de que Jesús iba directamente a su muerte. Ya hablamos del verso 31 al 34, Jesús les está hablando a los discípulos que iba directamente a morir. Pero él dejó de lado sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos acerca de todo eso y enfocó su mirada en este hombre que lo necesitaba. Dios ama sin condiciones, mis queridos hermanos. Dios sí escucha nuestras oraciones, pero se detiene cuando persistimos en ellas y tenemos fe. Y esto es muy importante porque el ciego estaba convencido de que Jesús lo podía sanar. El ciego tenía ese tipo de fe que a Dios le agrada, esa fe que no duda, esa fe que cree absolutamente en el poder de Dios.
que cree que en algún momento va a pasar, que sabe que tiene que insistir, que las cosas no se dan de un momento a otro. A veces sí, a veces no, a veces tardan años. Recuerdo la historia de un hombre que durante 50 años estuvo orando por dos de sus mejores amigos para que se volvieran al Señor. El hombre murió y las personas no se volvieron al Señor, pero después de unos años que este hombre había muerto, uno de ellos se convirtió al cristianismo y después se convirtió al otro. Nuestras oraciones de fe, nuestras oraciones persistentes, no son ignoradas por Dios. Solamente algunas veces se tardan en responderse. U otras veces, como lo hemos escuchado, se responden de otra manera. Hay otras personas que también le pidieron al Señor y el Señor les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Los discípulos le pidieron al Señor liderar cuando viniera el reino, pero Jesús les dijo que no. Les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y les dijo que no, que eso no estaba a su disposición. Entonces hay oraciones que Dios responde, pero también hay oraciones que Dios responde de otra manera. Sin embargo, cuando Dios escucha un corazón quebrantado, como el de este ciego, porque este ciego estaba quebrantado, no tenía nada más que hacer, su vida estaba completamente destruida, no tenía opciones más que Jesús. Por eso le gritó a Jesús: ten compasión de mí. Los salmos repiten muchas veces esto: ten compasión, ten piedad, ten misericordia de mí. ¿Saben? La oración de este ciego habla de un corazón quebrantado. Hablan de un corazón que no muestra los méritos para poder recibir lo que está pidiendo el Señor. Y usted puede decir: ¿pero qué mérito tiene el ciego? Claro, probablemente no tenía ningún mérito, pero podría haber empezado a culpar o podría haber empezado a hacerse la víctima acerca de todo lo que le había pasado. Y podría haberle dicho al Señor: Señor, mira, estoy tan agobiado, la gente me maltrata, ese que está ahí me pegó, ese que otro está hablando mal de mí, estos dos pusieron manos sobre mi boca y hace poco me patearon este par de mujeres que están acá. Podría haberle dicho todo eso al Señor para que se compadeciera de lo que otros le habían hecho, pero no, el hombre simplemente fue y 2 veces le dijo al Señor: Señor, ten compasión de mí, ten compasión de mí. No merecía ser sanado, como ninguno de nosotros merece ser sanado. Pero Dios miró en lo profundo del ciego, miró en lo profundo de su corazón y no vio orgullo, no vio egoísmo, sino que vio un corazón necesitado, un corazón quebrantado. Ahora déjenme preguntarle: ¿cómo está su corazón delante de Dios? ¿Le ha pedido a Dios que le sane? ¿Le ha pedido a Dios que le dé otra oportunidad? ¿O le está pidiendo a Dios que le perdone y le permita entrar también en su familia? Bueno, ¿cómo lo ha hecho? ¿Con qué actitud lo ha hecho? ¿Ha tenido la actitud del fariseo para decirle a Dios: gracias Dios porque yo no soy como los demás? Gracias porque soy cristiano, gracias porque estoy estudiando la Biblia, gracias por esto, gracias por lo otro. Pero no ha sido como el cobrador de impuestos, como el mismo ciego, apelando no a lo que eran, sino a lo que Dios tenía para dar. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, cada mañana le oramos al Señor: Señor, ten compasión de mí, dame un nuevo día, permíteme servirte, permíteme seguirte, permíteme honrarte con todo lo que hago y con todo lo que tengo, pero que no sea por lo que yo soy, sino por lo que tú eres? Dios quiere que le demos gloria, mis queridos hermanos. Dios quiere que Él sea el centro de nuestra vida. El ciego entendió: Jesús es lo más importante, Jesús me lo puede dar. Y fue a Jesús y no a otras fuentes a buscar la sanación. Debemos recordar que el único que puede arreglar nuestra situación con Dios es el Señor. El único que puede interceder ante Dios es el Señor Jesucristo. No hay otro más. Aunque a veces muchas personas lo olvidan y lastiman sus cuerpos una vez al año para buscar que Dios les dé algo por medio de los medios que no son los adecuados. Recuerde que Satanás se disfraza de ángel de la luz y engaña a las personas inocentes, simples de mente, para hacerles caer en estas trampas que más que acercarlos, pues les alejan del Señor. El ciego sabía a quién tenía que pedir. El ciego pidió al Señor. El ciego tenía la actitud correcta. El ciego apeló a la compasión de Dios.
Una lección más que aprendemos acerca de la oración del ciego es que el ciego sabía lo que tenía que pedir. El ciego sabía lo que tenía que pedir y perseveró en su oración para recibir solo eso que estaba pidiendo. Él no estaba inseguro. Él sabía lo que quería. No podemos ir al Señor con oraciones pidiendo una, dos, tres, cuatro cosas y al otro día cambiar nuevamente la agenda de las peticiones. Debemos ir al Señor con claridad, sin dudar y con fe. No pensando, ¿será que Dios va a hacer esto por mí? No, el ciego tenía fe. Él creyó en que Jesús le iba a dar lo que le pedía. E incluso las personas que estaban con él, otro de los evangelios sinópticos nos dicen que cuando el ciego se levantó, tiró su capa lejos y la gente que hace un momento lo estaba obstaculizando, ahora lo estaba animando. Vamos, que te llama, vamos. La gente tenía fe, la gente dijo, wow, este ciego va a ser sanado, porque sabían también que Jesús tenía poder de sanar. La gente tenía fe en Dios, tenía fe en el Señor. ¿Cómo estamos, querida iglesia? ¿Cuánta fe tenemos de manera colectiva en el Señor? Cuando una persona viene, se arrepiente, se convierte al Señor, nos alegramos, nos animamos o estamos al mismo tiempo animando a esa persona para que se alegre, para que se acerque. Es tu momento. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos tanto porque una persona se está acercando al Señor? Es tu momento. Te está llamando. Ve, corre a Él. Debemos alegrarnos colectivamente. Debemos tener fe colectiva para mirar los milagros que Jesús puede continuar haciendo hoy en día. Hermanos, el ciego era un hombre de convicción. Era ciego, pero no era tonto, como le dije hace un momento. Sabía perfectamente lo que tenía que pedir. Y cuando recibió lo que Dios le dio, hay dos cosas que marcan profundamente la actitud de este hombre. Dice la Escritura que cuando recobró la vista, glorificando a Dios. ¿Le ha pasado alguna vez que le ha pedido a Dios que le dé algo y Dios le ha cumplido esa petición? ¿O le ha pasado alguna vez que se ha comprometido con el Señor y le ha dicho, Señor, si cumples esto, te voy a servir todos los días de mi vida? Y cuando lo positivo llega a su vida, cuando la bendición llega, lo ha hecho. Ha cumplido su promesa. O más bien se ha quedado en las palabras. Porque hay mucha gente que le pide a Dios persistentemente, con claridad. Y Jesús se lo da. Pero inmediatamente se olvidan de las promesas que le han hecho y se alejan. Pues este ciego recibió la vista y glorificó al Señor, pero al mismo tiempo le entregó su corazón. No solo lo glorificó, dice, comenzó a seguir a Jesús. Y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Este ciego se comprometió con Dios. Este hombre que era ciego y que ahora veía, comprometió su corazón al Señor. Y esta es la oración de fe, mis hermanos, de la cual Jesús está llamándonos a tener cada uno de nosotros cada día. Para concluir, la gratitud de este hombre se mostró con hechos. El compromiso de este hombre se mostró con hechos. Hoy puede ser el momento, mis queridos hermanos, en que Jesús está caminando al lado nuestro, está pasando tal vez cerca nuestro. Hoy podemos clamar a Dios. Hoy podemos orar a Dios con fervor, con pasión, para pedirle lo que queremos o lo que necesitamos. Si Dios quiere que le sane el corazón, pues clame a Dios con fe y hágalo de manera persistente, pero sea claro en sus peticiones. Y cuando las reciba, no se olvide de Dios. Dele gracias, dele gloria y luego comprométase con Él.
Con esto quiero terminar, mis queridos hermanos, y le pido al Señor que nos ayude siempre a tener la misma actitud de este ciego, a apelar a la compasión de Dios, no a los méritos personales, sino que a la compasión de Dios. Y piense en la pregunta que Dios le hace al ciego. Pregúntesela a usted mismo. Hable con Dios acerca de ella y considere el compromiso que el Señor ha asumido con usted, conmigo y con todos nosotros. Hoy día, mis queridos hermanos, Jesús nos pregunta a nosotros, ¿qué quieres que yo haga por ti? Dios te bendiga y que tengas una gran tarde y una gran confraternidad con todos los hermanos. Un abrazo grande. Hasta pronto.